presente aquí enfrente y que nos diga las prédicas que va a tener en este día, que les haga de conocimiento para que usted esté atento. Prepárese por ahí una libretita, si no tiene hojas pídale al vecino que le regale una, anote, saque su Biblia, si no tiene Biblia acérquese a la persona que tiene por ahí, saque su teléfono para que pueda corroborar en las escrituras lo que está ahí escrito y disfrute de este tiempo que está preparado para que usted y su familia sean bendecidos por la instrucción de nuestro Dios. Que Dios le bendiga. Una vez más, buenos días hermanos, en lo que me acomodo y le agarro la onda aquí a todo esto. Bueno, como ustedes saben, venimos de la Iglesia Cristiana Sola Gracia, estamos allá en Toluca y pues bueno, tenemos el grande honor que nos hayan invitado a impartir esta serie de conferencias, Una familia ejemplar. En este punto de una familia ejemplar, primero nosotros tenemos que saber qué es una familia, por qué una familia es tan importante y cómo el mundo me refiero, el sistema en el que vivimos, ha degradado tanto a la familia que tiende a desaparecer. ¿Por qué digo que tiende a desaparecer? Porque hoy en nuestros días hay tanta liberación de género que están con toda la intención de que se puedan casar o ya se están casando personas del mismo sexo. Eso es atentar directamente contra la familia. Y no solo eso, es atentar directamente contra lo establecido por Dios desde la fundación del mundo. Escuche esto es muy importante. Esto está atentando contra lo establecido por Dios desde la fundación del mundo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, para apuntalar un poquito esto, necesitamos ir al libro del Génesis, capítulo 2. Es muy interesante en todo esto porque Génesis en el capítulo 2 habla acerca de lo que es la institución divina por excelencia. Antes de que existiera cualquier institución, antes de que existiera cualquier otra cosa, Dios estaba instituyendo la familia. La familia, note. Génesis capítulo 2, versículos del 18 en adelante. Un punto nada más de aclaración. Tal vez oiga que mi Biblia suena un poquito diferente. Yo uso la Biblia, la de las Américas. Usted generalmente va a estar usando la Biblia Reina Valera y la mía es la de las Américas. Suena un poquito diferente porque tiene un lenguaje más actual, pero en sí es exactamente lo mismo, ¿ok? Dice, versículo 18: y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo, y a todas bestias del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Noten la secuencia de los hechos. Dios ya había formado al hombre. No solo eso, Dios trajo a los animales, tanto las aves como los animales del campo,
para que Adán les pusiera nombre. Dios hace esto con una finalidad. Recuerde que el hombre fue creado un ser dependiente. Puntual aclaración: el hombre o el ser humano es creado un ser dependiente. ¿Qué significa esto? Que aunque usted no quiera, usted siempre va a depender de alguien o de algo. Dios diseñó al hombre para que el hombre aprendiera a depender de Dios. El hombre se rebela contra Dios porque peca. Pero el hombre, a pesar de que está separado de Dios a causa de su pecado, el hombre no deja de ser un ser dependiente. Por esto es que el hombre es un ser idólatra. Siempre está buscando de qué depender y cómo depender. Así que, con eso en mente, Dios trae a los seres vivos para que el hombre les llame por su nombre, con un propósito, para que el hombre se diera cuenta de que para él no había una ayuda idónea. Entonces el hombre va y le dice a Dios: no hay ayuda idónea para mí. Esa es la idea en el texto hebreo. Esa es la idea. Para Adán no se halló una ayuda idónea. Él no encontró una ayuda idónea. Él dijo: hay un elefante y una elefanta, un foco y una foca. No crea que el foco de la luz. Encontró un tigre y encontró una tigra. Encontró un puma y encontró a un pumo. En género, hablando en género. Las palabras tienen género, hermano. ¿Cierto? Y dice que no encontró una ayuda idónea para él. Entonces, Dios hace dormir al hombre en un sueño profundo, saca una de sus costillas y forma a la mujer. Y escuche en dónde está la institución divina por excelencia. Versículo 24. Por tanto, o a causa de que ya tiene el hombre una mujer, a causa de que el hombre tiene ya una mujer, percibo un olor a quemado, hermano. No me vaya yo a prender aquí abajo. Y no va a ser fuego santo, se los garantizo. A causa de que el hombre ya tiene una mujer, por eso dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Note lo que está diciendo el texto. El hombre no tenía una mujer, ahora ya la tiene. Ahora dice: a causa de esto va a dejar a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En la traducción del hebreo al griego llamada la Septuaginta, esta palabra dejará y unir, dejará significa o tiene la idea de amputar. Es como si a una persona estando ahí parada agarran y le arrancan un brazo así sin más ni más. Tiene esa idea, pero tiene también la idea de unir. La idea de unir es la palabra griega kolao. ¿Qué es un kolao, hermano? Esta trave que está aquí es un muy buen ejemplo. Se le notan las piedritas, ¿no es cierto? Se le nota el cemento. Ese es un colado. Está fraguado. En medio trae una estructura de varilla, lo cual hace que esto soporte. Pero aquí lo interesante es, a ver, sáquenle una piedrita de esas blancas sin que se fracture la trave o sin que se rompa la piedrita. ¿Se puede? No. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos
el énfasis que el Señor Jesús da cuando dice, por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Esto quiere decir entonces que delante de Dios el divorcio express no existe. No hay. Entonces es una institución divina por excelencia, ¿cierto? En donde debe de ser conforme a lo que Dios está pidiendo que se haga. Unirse. ¿Y por qué debe de unirse? Porque la mujercita, cuando una mujer se casa, lo que le urge es salir de su casa. Pero en cuanto se casa, requiere regresarse a la casa. ¿No es cierto, hermano? ¿Verdad que sí, hermano? Por eso estoy apuntalando primero esto. Dejará. Es una amputación. Ahora quiero que escuche esto, muy interesante. Ahora nosotros como padres, que tenemos hijos en edad casadera y que se casan, debemos aprender a llevar una relación de adultos, de matrimonios con nuestros hijos. Mi hija que se casa, para mí siempre va a ser mi chiquita. Pero debo de aprender a llevar una relación de adulto con ella. Porque ya no pertenece a mí. Pertenece a su marido, en el cual se unió en una sola carne. ¿Me explico? Esto quiere decir que no permitas, papá, y no hagas casado, tú que estás casado, no hagas lo que comúnmente se hace. ¿Tienes problemas si vas con tus papás? ¿Tienes problemas? Te voy a dar un pastor consejo. Resuélvelos tú. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Una sola carne. Esto es a lo que se refiere el texto. Ahora, el dejar a los padres no significa que te desentiendas de tus padres. Significa que otra vez lleves una relación de adultos con ellos. Pero tú sigues siendo hijo de ellos o hija de ellos y tienes toda la responsabilidad de cumplir con el mandato de Dios, que es honrar a tu padre y a tu madre. Tú puedes vivir cerquitita de ellos y no honrarlos. Puedes poner tierra de por medio, porque es dejar, y traer los problemas a la casa. Es aprender a llevar una relación de adulto con tus hijos casados. ¿Me explico? Ahora, la familia es el núcleo de la sociedad. Piensa en esto. La familia es el núcleo de la sociedad. Sin familia no existiría la sociedad. Porque Dios les dio un mandato. Sojuzguen y multiplíquense, llenen la tierra ¿de qué? De seres humanos. Fructifiquen, llénenla. Y lo cumplieron a cabalidad, tanto que usted y yo estamos hoy aquí, producto de aquel mandato. ¿Me explico, hermano? Sin familia no hay sociedad. Pero aquí viene lo interesante. Y todavía no estoy estudiando el texto que vamos a estudiar. Y aquí viene lo interesante, porque una familia ejemplar es el título de estas conferencias. ¿Y cómo es una familia ejemplar? En que papá tiene un rol específico, en que mamá tiene un rol específico y en que los hijos tienen
un rol específico. Así que, pensando en eso, ahora les voy a pedir por favor que me acompañen para poner este tiempo en manos de nuestro Dios, pedir la dirección del Espíritu Santo para que les hable a ustedes y a mí me use, y que todos seamos edificados. ¿Sí? Acompáñenme, por favor. Eterno Padre, te damos muchas gracias una vez más, Señor, por esta enorme oportunidad que nos das de poder presentar tu hermosa palabra a esta congregación. Te suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo que me uses, Señor, que me des palabra sabia, palabra de denuedo, para poder exponer con claridad y que tu iglesia, Señor, sea edificada. Te ruego por esta congregación, para que tu Santo Espíritu, el Espíritu Santo, los convenza, Señor, de hacer cambios radicales en sus vidas, y entonces puedan darte a ti toda la gloria, el honor, la honra y la alabanza. Padre, sé con nosotros en esta mañana de este domingo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tenía yo un ligero conflicto de cómo empezar estas conferencias. Se dice que las mujeres son primero, ¿no es cierto? Entonces dije, ¿empiezo con las mujeres o empiezo conforme dice la Escritura que el hombre es el responsable de la mujer? ¿Cómo empezaremos? ¿Qué les parece si empezamos con el hombre, hermano? Empezamos con el hombre, porque el hombre es responsable de su casa, el hombre es responsable de la esposa y el hombre es responsable de los hijos. Por eso vamos a comenzar con él. Así que un padre o un esposo ejemplar, vamos a comenzar con él. Y es muy interesante cómo es que debe de ser un hombre ejemplar. Vamos a hacer algo muy interesante, mis queridos hermanos. Voy a estar exponiendo y ustedes me van a ayudar con las citas bíblicas que yo les voy a dar. Cuando ustedes encuentren una cita bíblica, quien la haya encontrado se pone de pie y le da lectura al texto que yo cite en algún momento. ¿De acuerdo? Ok. Me gustaría que todos contestaran al unísono. ¿De acuerdo? Muy bien. Por favor, si nota usted, hermana, si nota usted que su esposo se está así medio durmiendo, dígale que este gasecito que se está oliendo es para que él se mantenga despierto. Y si este gasecito no lo mantiene despierto, déle un codazo. Eso lo va a ayudar más. Y si no se despierta con el codazo, nada más haga así con el pie, en la espinilla, y verá, exacto, sí es ese. Para que despierte y reaccione ante lo que tenemos que aprender en esta mañana, ¿ok? Un esposo ejemplar. Un esposo ejemplar. En las Escrituras, Dios es mostrado como el pastor de Israel. Esto lo encontramos en el Salmo 81 y en Isaías 40:11. Esas no las busquen, si quieren solamente tomen nota, yo les voy a ir diciendo en dónde. Él cuida de ellos a medida que a él los debe de dirigir hacia él también. Él siempre sabía la dirección en que quería que su pueblo fuera. Note, Dios guía a su pueblo porque Él siempre sabía la dirección en la que debería de ser guiado su pueblo. Pero Él ejercitaba una gran paciencia en el transcurso. O sea, Dios, como un buen esposo, que voy a decirte algo que quizás no sepa. En el Antiguo Testamento, Dios es el esposo de Israel, ¿cierto? Y la considera como esposa a la nación de Israel.
en el Nuevo Testamento, Cristo es el novio de la iglesia, no es el esposo todavía. Nosotros vamos hacia las bodas del Cordero, ¿cierto? Así que entonces Dios, como un esposo, guía a la nación de Israel, pero Él ejercita sobre la nación de Israel una paciencia gigantesca. Nunca se desespera. Entonces un esposo ejemplar debe de ser paciente, muy paciente, cosa que a veces nosotros los esposos no tenemos, Nos desesperamos. Ah, bueno, que no entendiste, mujer. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Y, ay, Dios, no puedo. ¿Me explico? Hay que ser paciente, muy paciente. Frecuentemente permitía que su pueblo le sirviera con sus propios talentos y metas. ¿Qué significa esto entonces? Que nosotros los esposos tenemos que aprender a ver cuáles son los talentos de nuestras esposas. Nuestras esposas tienen ciertas habilidades y a veces nosotros a fuerza queremos que hagan lo que no saben hacer y les queremos imponer cargas que ellas no pueden llevar. ¿Me explico? Dios permitía que la nación de Israel le sirviera con sus propios talentos, pero también tenía límites en los cuales Él decididamente requería que ellos permanecieran. Por ejemplo, en Josué, en el capítulo 1, en el versículo 7, Josué, ese sí, búscalo, hermano, por favor. Josué capítulo 1, versículo 7. Quien lo encuentre, por favor, se pone de pie y le da lectura. Hermano. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Gracias, mi hermano. Puede tomar asiento. ¿Notó qué es lo que está diciendo? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Medita en todas las cosas que mi siervo Moisés te mandó. Entonces, ¿cómo tiene que ser un esposo o un papá ejemplar? Valiente, esforzado y conocedor de las Escrituras. No solo conocedor, también tiene que ser hacedor de las Escrituras. ¿Cierto? Y Él, el Señor, se muestra a sí mismo como el buen pastor, como lo encontramos allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. ¿Cómo es un buen pastor? Un buen pastor cuida. Un buen pastor provee. Un buen pastor alimenta. Esa es la característica que debe de tener un esposo ejemplar. Así que parece que el parámetro es sumamente alto. Sí, hermano. El parámetro es sumamente alto. ¿Sabe por qué? Porque el parámetro fue puesto por Dios para la propia gloria de Dios. Y si usted y yo no cumplimos con este parámetro, usted y yo no estamos glorificando al Padre como Él quiere o requiere que se le glorifique. Entonces, es muy interesante. Un padre ejemplar sabe a dónde va. Escuchen, un padre ejemplar sabe a dónde va. Los viernes en la iglesia donde presido tenemos clases para matrimonios o estudio de matrimonios. Y generalmente cuando empezamos un nuevo estudio con nuevos matrimonios, les pregunto, ¿hacia dónde van? O por favor, preséntenme por familia
un proyecto de vida. Y lo primero que preguntan los hermanos es, ¿qué es eso? ¿Qué es un proyecto de vida? No sé cómo hacerlo. Bueno, en un proyecto de vida, nosotros debemos de saber con mucha puntualidad y claridad hacia dónde vamos. Un padre ejemplar sabe a dónde va. Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 38, Juan capítulo 6, versículo 38, dice así, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, aquí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 38, palabras de quién estoy citando. Hermanos, no se me distraigan. Palabras de quién estoy citando. Del Señor Jesús. Debemos, hermano, de poder hacer una puntual diferenciación entre Dios el Padre, Cristo el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Aquí en San Juan, en el capítulo 6, versículo 38, son palabras del Señor Jesús. Es el Señor Jesús quien está hablando y Él es quien dice. Él sabe con mucha claridad, con mucha puntualidad, cuál es el propósito por el cual bajó del cielo y vivió aquí entre los seres humanos. Lo sabe con puntualidad. Note, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Note entonces qué puntual debe de ser un padre ejemplar que sabe hacia dónde va, qué es lo que quiere, en dónde tiene puesta su mirada. ¿Me explico? ¿Hacia dónde van ustedes, hermanos? El año pasado, generalmente tengo la oportunidad de ir cuando menos una vez al año a la ciudad de Los Ángeles a ser capacitado. No creo que voy de viaje, voy solo y voy a estudiar. Y allá, el año pasado, prediqué en otra iglesia donde me invitaron. Hicieron una campaña evangelística y hablaba yo con una de las personas que estaba escuchando el Evangelio por primera vez. Él es una persona que se fue de Guadalajara a Los Ángeles. Y estando allá, yo le preguntaba, ¿y hacia dónde va? ¿Por qué se vino para acá? Si allá en Guadalajara también hay trabajo. Y él allá en Los Ángeles es taquero, hermano, vende taquitos de suadero y de tripa, buche, nana, nenepil y todo eso. ¿Y por qué allá no puede ser taquero también en Guadalajara? Le preguntaba yo. Me dice, sí, pero pues yo aquí, mi proyecto de vida es el siguiente, que me mantenga el gobierno. Ese era su proyecto de vida. Vivir en una traila, en una caja de tráiler adaptada como casa, rentando un pedacito de terreno para poder conectarse a la luz eléctrica. Ese era su proyecto de vida. Y más aún, decía, y que mis hijos me mantengan. Vaya que si no es un arganote. ¿No es cierto? Ve su proyecto de vida, que el gobierno lo mantenga con una pensioncita y que si no le alcanza a sus hijos le den. ¿Eso es correcto? ¿Qué visión tan mediocre? ¿No es cierto? Yo le pregunto a usted, que es esposo, te pregunto a ti que eres joven y que estás pretendiendo, ay, es que las chicas y que, ay, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué es lo que quieres? ¿Sabes hacia dónde vas?
¿Usted que es esposo sabe hacia dónde está dirigiendo a su esposa y a sus hijos? ¿Sabe a dónde van? ¿Sabe usted qué es lo que quiere? Un esposo ejemplar también se convierte como en un pastor, porque es un pastor de su esposa y de sus hijos. Un pastor o un esposo ejemplar no es un indeciso ni precipitado en sus decisiones. Yo conozco a varios en los dos extremos, sumamente indecisos y sumamente precipitados para tomar decisiones. Usted no debe de ser así. Usted debe de saber con mucha puntualidad qué es lo que quiere y hacia dónde va. Usted no puede ser indeciso ni precipitado en sus decisiones para poder dirigir a su esposa y a sus hijos. Usted debe de ser decisivo, pero muy cuidadosamente decisivo. Note lo que estoy diciendo. Usted debe de ser decisivo, pero cuidadosamente decisivo. Debe de pensar, no precipitado, pero no indeciso. Piense muy bien hacia dónde va, qué decisión va a tomar. Un pastor siempre estará en el proceso de tomar decisiones informadas y con un propósito específico para poder cuidar de su esposa, de su hijo, de su hija y de los que estén a su cargo. Decisiones informadas. A veces tomamos decisiones tan mal informadas que dañamos a nuestra esposa y a nuestros hijos. Los arrastramos en nuestras malas decisiones, en nuestras decisiones precipitadas. Usted necesita estar consciente de las circunstancias, de los peligros, de las posibilidades que hay alrededor de sus dependientes, tanto como le sea posible. También necesita conocer bien a su esposa y a sus hijos. Ser decisivo no significa que usted siempre estará tomando y expresando decisiones, sino que siempre estará pensando, estudiando y evaluando lo que va a decidir hacer. Proverbios en el capítulo 18, por favor ayúdenme a buscarlo. Proverbios en el capítulo 18, versículo 13 y versículo 15. Quien lo encuentre, por favor, póngase de pie y déle lectura. Por favor, quien lo encuentre. Proverbios capítulo 18, versículo 13. ¿Nadie lo ha encontrado? A ver, Oscar. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El 15, hermano, ahora. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Gracias. ¿Nota lo que dice el texto? A uno le es fatuidad, no entiende nada de lo que va a hacer. Y el otro es una persona entendida. Esas son las dos grandes diferencias que hace la Escritura. Entonces, un padre ejemplar sabe a dónde va, hermanos. Sabe a dónde va. ¿Hacia dónde va usted? Pregúntese hacia dónde va. No solo eso, pregúntese si las decisiones que usted está tomando realmente son unas decisiones que van a poder glorificar a Dios, honrar a su esposa, a sus hijos. Dicho de otra forma, usted debe de aprender a saber hacia dónde va en conjunto con su familia, nunca siendo un perfecto egoísta, ególatra que solamente piensa en usted mismo y en su beneficio, en lo que puede sacar de las decisiones que usted tome.
siempre piense en su esposa y en sus hijos. Este es un padre ejemplar, ¿cierto? Punto número 2. Un padre ejemplar conoce cómo guiar. Escuche, un padre ejemplar conoce cómo guiar. Pero lo debe de hacer amorosamente. Amorosamente. Hay un mal concepto aún entre los cristianos, hermano. Hay un mal concepto aún entre los cristianos. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que la mujer se someta a su marido. Y nosotros queremos someterla. Es totalmente distinto, ¿eh? Usted, esposo, usted no debe de someter a su esposa. Sino que la esposa debe de someterse voluntariamente a la autoridad de su marido. Y así le va a dar honra y respeto. Usted, hermano, usted no debe de someterla. Vivimos en una sociedad en donde impera el matriarcado. Vivimos en una sociedad donde impera el matriarcado. Y en donde no hay matriarcado, hay una actividad mal del esposo para con sus hijos. Aquí adelante hay lugares, si quieren, aquí hay 2 lugares. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque donde no hay un matriarcado está el papá que es lo suficientemente machista. Maltrata a la mujer, la golpea, a los hijos no les da de comer, no los manda a la escuela, no trabaja, es un arganote. Y de todos modos, haces lo que yo digo, dice aquel. Eso no es someterse. Usted no debe de someter a su esposa. Escuche una vez más. Usted no debe de someter a su esposa. Su esposa se debe de someter voluntariamente a usted. Pero usted debe de provocar que su esposita se someta a usted. No es agarrarla así del pescuezo y te sometes porque yo digo. No, no es así. Por eso dije que un esposo o un hombre ejemplar conoce cómo guiar amorosamente. Si hay algo que la esposa debe de sentir de su esposo, es amor. Escuche, si hay algo que la esposa debe de sentir de su esposo, es amor. Esa es la instrucción que la Biblia nos da a nosotros los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Escuche, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo? Y no me vayan ustedes a preguntar a mí, ¿cómo? Pues si estás viendo cómo es, ¿cómo esta mujer se va a dejar amar? ¿Cómo la voy a amar yo a ellas si ve cómo es bien rezongona, bien fodonga, no arregla la casa, no cuida a los niños, trae los mocos aquí enfrente? Ok. ¿No hay mujeres así, hermanos? A estas mujeres, hermano, esposo, abuelito, a lo mejor hay aquí también. ¿Es fácil amar a esas mujeres? Contéstenme, hermanos, ¿es fácil? No, hombre, no. Pero escucha esto, hermano.
Si tu esposita te salió así, fodonga, mugrosa, dices, chocosa, hermano. Mira que es chocosa, y si luego ya pasa de los 40, entra en un periodo más chocante todavía, llamado menopausia. Pero escucha esto, hermano. Esta es la esposita que tú escogiste e hiciste un pacto delante de Dios perpetuo con ella. Aquí no hay deserciones. Pero así como es tu esposita, con todas esas malas características o cualidades que ella pueda tener, Dios te manda a amarla, a guiarla, a cuidar de ella amorosamente. ¿Cierto? ¡Wow! Pero para eso primero tienes que aceptarla tal y como ella es. Efesios en el capítulo 5, hermanos. Efesios capítulo 5. Versículos del 25 en adelante. Noten el imperativo. ¿Qué es un imperativo, hermano? Una orden, la cual yo no puedo cuestionar, simplemente hacer. Y ya. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Hasta ahí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ahora pregunta: ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Dio su vida por ella. Escucha esto. ¿Me escuchan bien los hermanos que están hasta allá atrás? ¿Sí? Ah, bueno, no se me duerman, por favor. Escuchen esto, los de atrás, los de en medio y los de enfrente. O al revés, los de enfrente, los de en medio y los de hasta atrás. Escuchen esto. Si dice que yo debo de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, y ustedes están diciendo de que yo la debo, que Cristo amó a la iglesia dándose a sí mismo por ella, escucha esto. ¿Tú estarías dispuesto a dar tu vida? Yo sé que aquí no hay ninguna hermana así, hermano, pero por si las moscas. ¿Tú estarías dispuesto a dar tu vida por tu esposa cuando fuera mugrosa? Cuando fuera fodonga? Cuando tu casa siempre está tirada? Cuando no educa a los hijos? Que no se levanta todo el día de la cama, dijera un amigo por ahí. Está echadota, tragando chocolates y viendo telenovelas. ¿Tú quisieras una mujer así? Pero supongamos que ella es así. No, es mira, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, hermana, ¿ok? No crea, hermana, que la estoy balconeando, es para darle ejemplo al hermano, ¿ok? Hermano, no le hagas decir a tu esposa, por favor, todavía no. Entonces, supongamos que tú la tienes así. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por ella? ¿Estarías dispuesto? Tú lo que estás pensando es, no, yo le diría, no, mujer, ya levántate, alíñate, apúrate y cuida a los chamacos, edúcalos como debe de ser, ¿no es cierto? Ahora escucha esto. Dice la Biblia, aquí en Efesios, en el capítulo 5, que Cristo amó a la iglesia y que se dio a sí mismo por ella. Y a nosotros los varones, a los esposos, nos manda a hacer lo mismo con nuestra esposa. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no, hermanos? Los hermanos. ¿Sí o no? Bueno, aunque sea Oscar dijo que sí. No importa. ¿Allá sí lo oyeron allá atrás? Hermanos, ¿lo oyeron? Pues contesten, hermanos. Yo soy un pastor que me gusta interactuar con la audiencia, hermano. Me gusta que me contesten. Así que, por eso hago preguntas, ¿ok? Ahora escucha esto, hermano. La iglesia
Este es el ejemplo que Cristo nos da. La iglesia estaba hedionda, hermano. Apestaba la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba sumergida en el fango. Tenía estiércol incrustado, pecado, colchambre, grasa, mugre, basura y smog. Y conste que no éramos el ecoloco, pero muy parecidos a él. Y a pesar de cómo estábamos nosotros, la iglesia, nos amó. Nos amó. Amén. Dios o Cristo no pidió que primero, bueno, mira, si pudieras estar bien bonita, pero si te bañas, porque lo único que te afea es tu carita. No dijo eso. La aceptó así como estaba. Así como estábamos, nos aceptó. ¿Cierto o no? Hermanos, ¿cierto o no? Amén. Ahora nota esto. Así nos amó, nos perdonó, nos justificó y nos glorificó. ¿Cierto? Pero no se queda el pecadote allí puesto. Versículo 26. Se dio a sí mismo por ella para santificarla. Cristo santifica a la iglesia. Si nos aceptó como estábamos llenos de pecado y no nos condicionó nuestra salvación. No dijo, bueno, sí te salvo, pero quítate tus pecaditos primero, mijo. No. Con todo y todo nos aceptó, pero en el camino nos va purificando, nos va santificando. Note, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, un padre ejemplar que es guía debe de conocer ¿qué? La Biblia. Ya leímos Josué en capítulo 1, versículos 7 y 8, ¿cierto? Ahora, por favor, vamos a leer Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos del 10 al 16. Quien lo encuentre primero, le ayuda a su compañero. Y se levanta y le damos lectura, por favor. Quien lo encuentre, ¿ya lo encontraste, Oscar? Por favor, ponte de pie y dale lectura, hermano. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El otro hermano que sí. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gracias, Oscar. ¿Ya notaron, hermano? Que un esposo ejemplar tiene todas estas características que se nombraron a partir del versículo 10. Versículo 16 remata con mucha puntualidad. Dice, y que la palabra de Cristo more en abundancia en su corazón. Un esposo ejemplar que va a ser un esposo guía, un padre guía, debe de conocer lo mejor posible la Biblia. Otra vez, un esposo ejemplar
que es también guía, conoce o debe de conocer lo mejor posible la Biblia. Si hermanos, si usted no conoce la Biblia, usted está guiando mal a su familia. Usted no está siendo ejemplo de nada. Usted sigue muerto en delitos y pecados y los está llevando perfectamente al infierno. Escuche esto. Hermano, que usted está aquí hoy sentado. Escuche esto. Si su casa funciona bien, su esposa está bien, sus hijos están bien, es porque usted está haciendo un buen trabajo. Lo felicito. Pero si su casa está mal, su esposa está mal y sus hijos están mal, usted es el responsable de eso. Usted tiene la culpa porque la casa no funciona. Porque usted no está sabiendo ser un buen guía de su casa. Ni siquiera un buen ejemplo. Ahora, ejemplos prácticos. Ejemplo de qué tiene que ser. El Señor Jesús guió a sus discípulos a orar. Y todos conocemos el texto de Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15. El famosísimo Padre Nuestro. A orar. Cristo les enseñó. Su esposa no sabe, enséñele. Sus hijos no saben, enséñeles. Es responsabilidad de usted. También el Señor Jesús guió a servirse los unos a los otros. Entonces un esposo ejemplar o un padre ejemplar es un siervo, escuche, un siervo líder. Es una persona que sabe obedecer, que sabe escuchar instrucción, sabe hacerlas y predica con el ejemplo. Oiga, ¿a usted no le pasa nada si usted tiende la cama? ¿A usted no le pasa nada si le ayuda a barrer y trapear a su esposita? ¿A usted no le pasa nada si agarra y le cambia el pañalito a los bebés? ¿A usted no le pasa nada si lava los trastes? ¿Sabía usted eso? Guía con el ejemplo. Si su esposita no sabe hacer algo, enséñele, pero enséñele con el ejemplo. Mira, mi amor, las cosas se hacen así, con mucho amor. Y quedamos que Dios tenía una gran ¿qué con el pueblo de Israel? Paciencia. No se desespere, hermano. Porque si Dios no se ha desesperado con usted, usted tampoco debe desesperarse con su esposa y con sus hijos. ¿Ya se dio cuenta que el parámetro es bien grande? Entonces debe de ser un siervo guía. También Cristo enseñó cómo hacer un ministerio por su ejemplo. Antes de enviarlos a ministrar por su propia cuenta a los discípulos, primero les dijo cómo debería de ser esto. ¿No es cierto? Primero les enseñó a predicar. Ahora vayan. Y él predicó primero antes que ellos. Un marido ejemplar es alguien en el que no hay reproches. ¿Basado en qué? La primera carta a Timoteo en el capítulo 3. Los requisitos de un obispo o de un pastor. El primer requisito es que debe de ser sin reproche, que no haya algo de lo que lo pueden acusar, que no haya algo escandaloso de lo que lo pueden acusar. ¿En qué áreas de su vida de un pastor debe de ser sin reproche? ¿En qué áreas de la vida de un esposo ejemplar debe de ser sin reproche? Primera característica, marido de una sola mujer. Si usted no es marido de una sola mujer, usted no es ejemplar. Podrá ser usted un ejemplar, pero como cementado, pero nunca como esposo fiel.
Segunda característica en la que debe de ser sin reproche es que debe de ser sobrio. Y sobrio es que tiene el control de sí mismo, es sereno, es dominado por el Espíritu Santo. Otra es que debe de ser prudente. Prudente significa que debe estar en un contacto perfecto con la realidad y debe de estar alerta de todas las cosas. No un dormido que no sabe ni qué está pasando. Alerta. Y obviamente prudente también conlleva la idea de que debe de tener un juicio sano. Otra característica de un esposo ejemplar y de un padre ejemplar es que debe de ser decoroso, que debe de ser propio, ordenado, no desordenado, que debe de ser modesto. Y modesto y todas estas cosas que les acabo de decir es lo opuesto a ser un atolondrado e inmaduro. Algo así por el estilo. ¿Lo entendió bien? Otra característica que debe de tener es que debe de ser hospedador. Un amigo de extraños que abre su casa, pero no sin hacer el del anterior. No vayas a meter a la bola de borrachos a tu casa y al rato tengas problemas con tu esposa, con tus hijas, o que tus hijos vayan en pos de ellos, especialmente con hermanos en la fe. Ese es el punto. Debe de ser también, no un borracho. Si es un borracho y le gusta mucho el vino, ya no es ejemplo de nada. Debe de ser una persona que tiene dominio propio, que es moderado. No un agresivo, que quiera resolver todo a golpes. La Biblia le dice no pendenciero, o uno que fácilmente pierde los estribos, que ya se airó y quiere agarrar a trancados a todos. Ese tampoco es ejemplo de nada. Y otra vez, hermano, porque somos pastores de nuestra casa, no avaro, que no tenga puesta su mirada en las cosas materiales, que no se quiera, que deje de comerse un plátano porque no quiere tirar la cáscara. Ese es un avaro. Hermano, ¿le das a tu esposita dinero para ella? Ay, ¿cómo? Si con trabajos me alcanza. Por favor, tu esposita tiene necesidades personales, ¿sabes? Y voy a hablar desde lo más íntimo. Una toalla femenina, que a veces a nosotros nos podría dar un poquito de vergüenza ir a pedirlas a la tienda, y queremos que nos las pongan en una bolsa blindada donde nadie las vea. Ella necesita una toalla femenina, hermano. Ahora, ¿no te gusta ver la fodonga, cierto? Bueno, pues... No se los regalan en el tianguis por comprar jitomate, hermano. Cuestan. Y a veces tú crees que es un gasto infructuoso, pero es para su persona. Es para que tu esposita siempre esté alineadita, hermosa, escucha, hermosa para ti, para nadie más, para ti. ¿No es cierto? No seas avaro. No seas egoísta. Dale a ella lo que ella necesita. Ya le diste su gasto por semana, por quincena, catorcena, por mes, por año, está bien. Dale para ella.
Una cosa es lo que tú tienes que comprar para la casa, que es despensa y todo lo que conlleva. Dale para ella. Ella tiene necesidades personales. Otra, y no menos importante, debe de gobernar perfectamente bien su casa. Y debe de tener a su esposa y a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No los amedrentes. No los amedrentes. Es un buen padre, instructor, guiador. Ese es un padre ejemplar. Bíblicamente hablando, ese es un padre ejemplar. Y mira, hermano, si sientes que no puedes, te voy a dar un consejo. Humíllate delante de Dios. Y reconoce delante de Dios que el paquete es muy grande. Difícil a veces de llevar. Pero pídele a Dios sabiduría. Pídele fortaleza. Y así como Adán fue y le dijo, no hay ayuda idónea para mí, ve y dile, Señor, no puedo. El paquete es grande y conlleva muchas cosas. Fortaléceme, Señor, para poder hacerlo. Y para poder demostrar, no solamente a mi esposa y a mis hijos, sino a todos los que nos conocen, que tú eres un Dios real, transformador de vidas. Aquí estoy, Señor. Ayúdame a ser ese esposo ejemplar para mi esposa y para mis hijos. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Eterno Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque nos anima y nos instruye, Señor, para poder seguir trabajando para la gloria de tu nombre. Gracias una vez más por la oportunidad que nos das de estar meditando en tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.